¿Te has detenido a pensar cuánta energía gastas cada día en contener esa sensación? Esa inquietud que te persigue, ese diálogo interno implacable que te dice que algo no está bien. La falta de paz mental se interpone en tu presente, nubla tus decisiones, tensa tus relaciones, te roba la alegría de tus logros. ¿Te has preguntado por qué esa sensación de incomodidad, ese malestar emocional, sigue ahí como una sombra persistente? Seguramente te han dicho que ese estrés es el que todo el mundo siente, que es normal porque vivimos en tiempos caóticos, que es parte de crecer, de ser adultos y de enfrentarnos a la vida real. Durante mi experiencia he visto cómo muchos enfoques se centran solamente en controlar los síntomas y en poner parches de agua tibia sin ir a la raíz del problema. Sin embargo, esa incapacidad de poner límites, esa preocupación por tu pareja que te quita el sueño, esa sensación de no estar a la altura, esa irritabilidad que nace en segundos y luego te hace arrepentirte y sentirte culpable, esa angustia sobre un pensamiento constante tiene un origen. Y en este taller quiero brindarte las herramientas para identificarlo y así poderlo gestionar de forma efectiva. Soy Juliet Vélez, psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica y magíster en terapias de tercera generación. Y quiero que sepas que una vida libre de ansiedad es totalmente posible. He desarrollado un método llamado ITA que quiero compartirte. A través de este sistema te guiaré y te daré las herramientas para entender por qué sientes lo que sientes y cómo construir una base sólida de bienestar emocional desde adentro sin recurrir a los fármacos. Hoy te llevaré de la mano a dar ese primer paso hacia tu transformación emocional. En este taller te revelaré las claves fundamentales para comprender tu ansiedad como nunca antes. Tu camino hacia la paz mental comienza ahora. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Confírmenme en el chat si me pueden escuchar bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, aquí ya estamos con los códigos y todo. Hoy vamos a seguir manejando ese código del uno y del 2 para saber qué me estoy haciendo entender. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Manual Antiansiedad. El día de hoy vamos a estar viendo las técnicas, vamos a ver esas herramientas paso a paso. Entonces, como les dije el día de ayer, tengan donde anotar para que puedan como poder procesar bien esas herramientas que les voy a dar. Me alegra y veo a Sergio con su papel, me parece súper bien. Y me alegra un montón que se comprometan con su salud mental. Una de las razones también de dar técnicas y herramientas es porque yo los leo muchas veces en las redes sociales que me dicen, yo he ido al psicólogo, estoy viendo sus libretas, yo voy al psicólogo y solamente me escuchan. Yo voy al psicólogo y no me dicen qué tengo que hacer. Yo voy al psicólogo y es como si yo estuviera hablando y realmente cuando ustedes van a un psicoterapeuta, que ayer vimos la diferencia entre psicólogo y psicoterapeuta, es que si yo pago es por esas herramientas, yo pago por esas técnicas, yo pago para que obviamente me den como unos resultados. Entonces, la idea es que podamos aprender esas técnicas, que podamos aprender el paso a paso de esas técnicas y como les mencionaba ayer, cuando las escribimos, reforzamos esos procesos cognitivos que tenemos a nivel mental. ¿Qué son los procesos cognitivos? Escribir, memorizar, como para que no nos entre por un lado y nos salga por el otro. Entonces, en ese orden de ideas, voy a compartir aquí pantalla. A ver, esperemos que hoy nos funcione mejor lo de compartir pantalla. A ver. ¿Pueden ver bien la pantalla? Uno sí se ve bien. Listo, perfecto. De pronto alguien que puso por ahí, no, de pronto es tu computador, entonces revisa, de pronto sal del enlace y vuelves a ingresar, porque las demás personas sí lo están viendo. Y recuerden que hoy también tenemos una sorpresa, que vamos a hacer un sorteo al final de esta sesión para las personas que comentaron en el último post.
Sí, la estamos grabando. Entonces, nuevamente, ya los últimos que se conectaron a esta nueva parte del taller gratuito Manual Antiansiedad. Y como les estaba mencionando, hoy nos corresponde hablar sobre esas herramientas no farmacológicas y les quiero explicar cómo funciona el ciclo de la ansiedad y sobre todo cómo poderlo romper. Si ustedes ya saben que tienen ansiedad, que sobrepiensan todo el tiempo, que no pueden dormir, que tienen dolor en el pecho, que evitan situaciones sociales, todo lo que veíamos ayer, los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales. Si ustedes dicen, sí, yo ya tengo eso, entonces yo estoy como en ese ciclo, entonces yo realmente yo quiero salir de ahí. Como les mencioné, al final de la clase vamos a hacer el sorteo y la persona que gane, la idea es que nosotros como equipo de profesionales y de psicoterapeutas les podamos regalar una evaluación psicológica. Esa evaluación incluye un protocolo interno que solamente nuestros pacientes tienen y la idea es que ustedes se reúnan en esa sesión uno a uno con cualquiera de mis psicólogos para hacer ese diagnóstico inicial. Eh, Listo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. ¿Qué vimos entonces la clase pasada? Si de pronto alguien es nuevo y entró como solamente a esta sesión, le invito obviamente que vea la primera porque si no las técnicas, como les mencioné ayer, no se van a entender. En este punto, si tú estuviste ayer, debes ya reconocer qué es la ansiedad, la debes diferenciar del miedo, porque eso es súper importante. Sí, ¿será que es miedo lo que estoy sintiendo o será que es ansiedad? Porque muchas técnicas no están funcionando. También debes saber en este momento cuáles son las razones más comunes por las que las personas tienen ansiedad. También debes saber en este momento cuáles son esas consecuencias invisibles, invisibles entre comillas, porque realmente son visibles. Uno las ve, pero cuando uno no tiene entrenado el cerebro, uno las pasa por alto. En este momento, digamos que ustedes ya están como en un nivel mayor, por decirlo así. También debes saber en este momento las 5 razones por las que no vences esos síntomas molestos. Y de pronto entraste tarde, recuerden que la clase de ayer también quedó grabada, pero lo ideal es que ustedes ya tengan esta base. Es decir, que las personas de la semana pasada a esta ya son otras personas porque tienen este conocimiento. La importancia de la psicoterapia en el proceso de la ansiedad. Hablamos de la diferencia entre la psicología y la psicoterapia. Esto es súper importante. Cuando busquen ayuda profesional para temas de ansiedad, sí o sí debe ser con un psicoterapeuta y no con un psicólogo general. Porque pues uno en psicología en general no tiene las herramientas suficientes. Y también les conté una experiencia que marcó un antes y después y les mencioné que se los debo qué hice exactamente yo para darle un giro a ese estado emocional en el que estaba. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo a repetir, si ya estuviste en la clase de ayer, estuviste juicioso y juiciosa, ya debes tener un avance, un nivel de conciencia mucho más alto de una persona que no asistió a esa clase. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase del día de hoy? Cómo funciona el ciclo de la ansiedad, cómo romper el ciclo, 5 estrategias psicológicas con el paso a paso, que eso es lo que necesito que anoten, porque las estrategias están, pero la gran mayoría de las personas las aplican mal o las aplican en momentos que no son adecuados. Yo les voy a explicar en qué momento sí y en qué momento no. Es decir, que, por ejemplo, escríbanme en el chat 11 si han escuchado que la meditación es buena para temas de ansiedad, si en algún momento lo habrán escuchado. Resulta que la meditación evidentemente es buena, pero no aplica para todos los casos ni en todo momento. Entonces, por eso es que muchas veces a las personas no les funciona la meditación y la meditación tiene mucha evidencia científica, pero por acá dicen no sé meditar, hay mucha evidencia científica, pero las personas no la saben utilizar. La respiración igual, otras técnicas que les trae también, tienen mucha evidencia científica, pero como las personas no las saben utilizar ni en qué momento se utilizan, porque eso hay unos momentos en específico, muchas veces hacen el efecto contrario. Entonces, en vez de gestionar la ansiedad, se ponen más ansiosos. Entonces, la idea es que ustedes también vayan identificando en qué momento aplicar o no esa estrategia. Vamos a elegir el ganador de la sesión personalizada con mi equipo y al final de esta clase vamos a hablar de mi programa Mente en Calma. Entonces, eso es lo que nos va a acompañar el día de hoy.
Vamos entonces a comenzar. Uno a uno si están listos. Para mí es importante que participen en el chat, por lo que no los puedo ver a todos. El problema principal con la ansiedad es que se retroalimenta. Eso significa que en lugar de desaparecer, se refuerza una y otra vez, atrapándote en un ciclo sin fin. ¿Cómo funciona ese ciclo? Lápiz y papel aquí para que ustedes digan, listo, yo ya puedo dominar ese ciclo de la ansiedad. Yo quiero que cuando ustedes salgan de esta sección, ustedes sepan cómo funciona el ciclo, cómo lo puedo romper y cuáles son las 5 estrategias más efectivas que yo les puedo dar. Entonces, ¿estamos listos para esta sesión? Uno a uno, si estamos listos. Listo, listo. Estamos listos. ¿Cómo funciona entonces este ciclo de la ansiedad? Resulta que el ciclo tiene diferentes pasos. El primer paso es que el cerebro percibe una amenaza. ¿Se acuerdan que ayer yo les hablaba que una persona con ansiedad puede percibir como si lo estuviera persiguiendo un león? Y en ese orden de ideas, como el cerebro percibe una amenaza, la ansiedad comienza a percibir esa amenaza como si fuera real. Y entonces cuando yo percibo que una amenaza es real, me empiezo a estresar, como si, mejor dicho, se me fuera a salir el corazón. ¿Se acuerdan cuando veíamos esos síntomas emocionales y esos síntomas físicos? Y el cerebro lo asocia, empieza a asociar situaciones normales del día a día como una amenaza. Entonces, yo percibo que el trabajo es estresante, yo percibo, ayer alguien escribía por acá que no podía dormir. Si es mi casa, si es mi cama, se supone que el cerebro tendría que percibir eso como un estado de calma, pero lo está percibiendo como un estado de amenaza. Entonces, el primer paso es que mi cerebro está percibiendo casi que todo como una amenaza. Y otras veces esa amenaza puede parecer un poquito más sutil, pero es como si nos estuvieran martillando en la cabeza. Es un pensamiento o una sensación física, un malestar estomacal. Ayer yo hablaba mucho de las personas que tienen gastritis, pero la gastritis no es el único problema. Nuestro intestino se conoce como el segundo cerebro porque está conectado, nuestra mente está conectado con nuestro intestino. Entonces las personas que tienen problemas gástricos, problemas de colon irritable, cuando no gestionan el estrés y la ansiedad, esos síntomas se exacerban. Hay una doctora, y esto no es publicidad, pero es algo que me nace compartírselos, que se llama la doctora Juliana, que es experta en problemas gástricos. Ella en las redes sociales aparece como la doctora del popó. Y esa doctora, que ha estudiado tantos años los problemas gástricos, ella hace mucho énfasis de que cuando las personas gestionan la ansiedad, ponen límites asertivos, se van de esos ambientes tóxicos, de esos ambientes invalidantes, ella muchas veces los deja de medicar, que eso también lo hablamos ayer. Si yo utilizo estrategias no farmacológicas y logro dominar mi mente, yo también me puedo retirar no solamente medicamentos psiquiátricos, sino otro tipo de medicamentos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estoy siendo clara? Uno a uno, si estoy siendo clara. El colon, dice por acá. Listo. Entonces, hasta ahora todo está claro. Perfecto. Vamos a poner entonces un ejemplo. Imagina que vas en un ascensor y de repente sientes que te falta el aire. El corazón se acelera, el sudor empieza a aparecer en tu frente, tu cuerpo entra en modo lucha o huida, que eso lo veíamos ayer, aunque no haya ningún peligro real. Este es uno de los ejemplos de muchos ejemplos que yo puedo poner. Las personas que tienen miedo a los lugares cerrados son las personas que más experimentan esto, que uno dice, pues es un ascensor, o hay personas que dicen, Julia, yo no me subo a un avión, Julia, yo no voy a un concierto. Yo he tenido pacientes que inclusive no van a restaurantes, dicen que hay mucha gente, no van. O hay personas que dicen, Julia, yo no soy capaz de ir a un concierto y mi pareja le encanta ir a conciertos, pero a mí la ansiedad no me deja. ¿Conocen personas así? Que algún tipo de esas situaciones les genere ansiedad. Las multitudes, sí, listo. No me quedo sola, soy yo, dice Natalia. Y esto, vuelvo a repetir, es porque en subir a un avión, esto pasa porque estamos en el paso 1. Entonces, nuestro cerebro está percibiendo algo que no es amenazante como una amenaza real. Vamos entonces
a profundizar en este segundo paso. Esa respuesta de lucha o de huida, aquí en la presentación me hizo falta una tercera, también puede ser congelamiento. Son respuestas universales, biológicas. Todos los seres humanos reaccionamos con alguna de estas tres. Que uno a veces dice, uy, yo me quedé como pasmado, como congelado. ¿Yo por qué no reaccioné? Era porque la ansiedad estaba muy desbordada. Si aquí hay mamitas o papitos de niños pequeños, confírmenme, ojalá esto no pase, es solamente un ejemplo, es un ejemplo para que podamos entender bien el ciclo, ojalá no pase. ¿Qué pasaría si a su niño o a su niña, no sé, de 3, de 5 añitos, lo están violentando, lo están maltratando, mejor dicho, que está en riesgo de vida? Las mamitas más podrían como entender eso. ¿Qué harían ustedes? Respirar, meditar, mientras están viendo que a su niño me volvería loca por defenderlo. Exactamente, Natalia. Me desespero defenderlo, exacto. Aquí Laura es más explícita y como esto está quedando grabado no te puedo leer, pero tal cual. Resulta que esa lucha o esa huida es evolutiva, es decir, nació con nosotros y con nosotras para defendernos ante un peligro real. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo como que me enloquezco realmente porque necesito defenderlo, si ustedes se dan cuenta, en ese momento la ansiedad es muy funcional, porque si estamos hablando de una persona que tiene más fuerza que ese niño que lo está maltratando, cuando esa mamita saca su leona que tiene por dentro, puede llegar a defenderse muy bien y puede llegar a tener inclusive muchísima más fuerza. Y uno dice, pero ¿cómo una mujer va a tener más fuerza? Por toda esa ansiedad, toda esa adrenalina, todo ese cortisol que viene evolutivamente con los seres humanos. Entonces, en ese orden de ideas, cuando tu cerebro, tu organismo, libera hormonas que no necesariamente salen del cerebro, cuando se liberan esas hormonas como el cortisol y la adrenalina hacen que tu cuerpo se prepare para la acción de forma inmediata. Hay otras glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales que tienen que ver también con esto, pero no los quiero enredar con cosas técnicas, pero todos nosotros tenemos esa parte del cortisol y la adrenalina. El problema es que cuando todo el tiempo estoy liberando cortisol, el cortisol a veces me gusta llamarlo como la hormona de la acción, el que nos dice, muévete, muévete que le están haciendo daño a mi familiar, muévete que mi vida está en riesgo. Cuando ese cortisol está todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta para dormir, para desayunar, para trabajar, hagan de cuenta que no puede salir del cuerpo. Y como no puede salir del cuerpo, es como este muñequito de la ansiedad que uno dice, Dios mío, ¿por dónde más saco toda esta adrenalina y todo este cortisol? ¿Me estoy haciendo entender uno a uno o si no estoy siendo muy clara, ponemos otros ejemplos? Bueno, ahí como una mezcla entre uno y dos, vamos a poner otro ejemplo. Resulta que este como que es un ejemplo común. Ustedes tienen que exponer en la universidad, en el trabajo, y tienen tanta adrenalina y tanto cortisol que se bloquearon y que les duele el pecho y les da ataques de pánico. Y uno dice, pero ahí no estamos con un león, ni tenemos algo de supervivencia. Entonces, en situaciones no amenazantes, mi organismo está liberando cortisol y adrenalina. Y en ese orden de ideas, inclusive durante semanas, yo puedo seguir segregando eso. Que yo digo, pero ¿por qué me siento con esa presión en el pecho? ¿Por qué no puedo dormir? Si me hago entender, ahí estuvo un poquito mejor. Uno, si el ejemplo estuvo mejor. Dos, si de pronto no se entiende. Me pasa todo el tiempo, dice Laura, perfecto, que ya estás elevando todavía tu nivel de conciencia. El cortisol genera dolor muscular cuando se acumula, nos dice Julio César, exactamente. Este ejemplo que pone Ana es el perfecto y de eso vamos a hablar. En el orden que les tengo es una de las estrategias. Acá dice Ana, me pasó porque el profesor me humilló ante todo el grupo. Imagínense que una persona víctima de ese tipo de violencias, de bullying, de matoneo, ¿cierto? Te humillan delante de todo el grupo. El cerebro de Ana puede asociar que todas las exposiciones son iguales. Yo no quiero volver a exponer, yo no quiero volver a presentar, yo no quiero volver a levantar la mano. Aquí no se los trae en la presentación, pero hay tres formas de adquirir como esa ansiedad social o esa fobia social.
lápiz y papel porque eso no está en la presentación. Una es la experiencia directa. La experiencia directa es como lo que vivió Ana. A mí, mi profesor me humilló delante de todo un grupo. Esa es la experiencia directa. Y fue tan traumático que yo no quiero volver a presentar. Está la experiencia indirecta, que por ejemplo algún compañero de Ana haya visto y que yo fuera compañera de Ana. Y yo digo, y a Ana la violentaron tanto, la maltrataron tanto que yo con ese profesor yo no soy capaz de hablar. Y entonces cuando el profesor dice, ¿alguien tiene alguna duda? Todo el mundo callado. ¿Alguien quiere levantar la mano? Todo el mundo callado. Esa es la experiencia indirecta, ¿cierto? O la experiencia más por observación. Entonces, directa si yo la vivo, por observación, cuando estoy viendo que a otra persona le pasa, y hay otra por instrucción. Entonces, esta de instrucción, pónganle mucho cuidado, que esto también es muy común, que pasa para adquirir la ansiedad. Y es que, por ejemplo, yo le dijera a Marcela, que está por aquí chateando, yo le dijera a Marcela, nunca te subas a un avión. Los aviones son terribles. Y que Marcela tuviera, no sé, 7 años. Jamás en la vida. Tu abuelito se murió en un avión. Es mejor que nunca más te subas a un avión. La instrucción puede hacer esas modificaciones a nivel de estructura y a nivel de funcionalidad. Y entonces yo por instrucción aprendí que eso yo allá no me tenía que meter. Me hago entender con los 3 ejemplos de cómo podemos adquirir esas ansiedades tan fuertes. Uno, listo. Perfecto, perfecto. Me siento más tranquila cuando los ejemplos se entienden. Listo, entonces continuamos. En el paso número 3 del ciclo de la ansiedad es miedo al miedo. No sé si por acá hayan personas que no sean de Colombia, pero recientemente a una presentadora que se llama Mabel Cartagena le hicieron una entrevista, la verdad no me la vi toda, pero me vi un fragmento donde ella habla de los ataques de pánico. Y ella dice, yo nunca he hablado de eso, pero a mí me daban ataques de pánico. Y desde que la ansiedad llegó a mi vida, a mí ya me quedó eso y ya se quedó conmigo. Resulta que cuando las personas tienen ataques de ansiedad, ataques de pánico, generan miedo al miedo, como que miedo que eso me vuelva a dar, que miedo que me vuelva a dar esa sensación de taquicardia, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Entonces, además de que me da miedo, entonces empiezo a sobrepensar. ¿Conocen personas así? Escriban en el chat si sí o si no. Soy yo, soy yo, soy yo. Exacto. Entonces uno dice, qué miedo, porque qué sensación. Entonces esa sensación realmente puede llegar a ser como muy, 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 muy desagradable. Aquí hay muchas personas que se sienten como identificadas. Entonces, cuando a mí me da miedo, el propio miedo, ya no es un solo miedo, sino que son dos. Y nuestra mente, nuestro cuerpo, si un miedo es difícil de gestionarlo, imagínense dos. Entonces, el miedo al miedo se convierte en todos esos ataques de ansiedad, y esos ataques de pánico, en síntomas realmente molestos. Ese es el paso 2, donde me da miedo al miedo. Esos síntomas físicos que los hablamos ayer, que no los voy a volver a repetir, podrían llegar a ser normales si la amenaza es real. Aquí entra algo muy importante. Si la amenaza es real, el ejemplo que les ponía ayer, que me salió un león de un zoológico, lo que hablamos ahorita de un niño que lo están atacando y es mi hijo, entonces yo tengo que, mejor dicho, despertar mi leona que hay dentro, mi león que hay dentro. Ahí uno dice, esos síntomas físicos son normales. Pero si a usted no lo está persiguiendo un león, ¿por qué está presentando esos síntomas? Ahí ya uno dice, eso no está normal. Y porque esos síntomas los siguen persiguiendo cuando ya la amenaza real se fue. Esa es otra cosa. A las personas que tienen estrés postraumático, no sé, que vivieron un secuestro, una guerra, violencia física, en ese momento obviamente se puede prender como todos esos síntomas físicos, pero después deberían desaparecer. Esos síntomas deberían desaparecer. Entonces en ese momento la mente comienza a decir, me voy a desmayar, que de hecho ayer alguien decía eso, voy a perder el control, no soy capaz de asistir a una cirugía y creo que se llama Mayra, la persona que participó ayer, si la memoria no me falla, y ella nos decía, la cirugía es de vida o muerte y yo no he podido gestionar la ansiedad. Entonces en ese orden de ideas la mente te empieza a jugar una mala pasada por no dominarla. ¿Me hago entender hasta ahí? Uno, si me hago entender. Listo.
Hoy me pasó, escriben por ahí, perfecto. Bueno, si a la persona que escribió hoy me pasó, hoy vas a tener estrategias para que cuando vuelva a pasar, tú la puedas dominar. Aunque lo ideal es que la trabajes tanto que no vuelva a pasar. Vamos con el paso 4. Ayer hablamos de la evitación y yo les dije que esa era una de las características de las personas ansiosas. Las personas ansiosas evitan constantemente y eso refuerza el miedo. Entonces, si yo tengo que exponer y no me presento, el miedo se me va a hacer más grande. Si yo tengo que hablar con mi pareja y digo, no, mejor después, el miedo se va a hacer más grande. Entonces, tengo que dejar de ser una persona tan evitativa. Para evitar la incomodidad, evitamos la situación que nos provoca ansiedad y eso es lo que hace repetir el ciclo. Entonces, yo evito y el ciclo y la ansiedad se me hacen más grandes. Por ejemplo, pongo el ejemplo de hablar en público porque es el más fácil de entender. Evitamos hablar frente a otras personas. Si el miedo, por ejemplo, es hablar ante un público, hablarle a mi pareja y eso, entonces digo, no, prefiero no hablar, el miedo se me hace más grande. Pero también puede ser miedo a manejar, por ejemplo, personas que dicen, no, yo no soy capaz de manejar, el miedo a subirme a un avión, el miedo a quedarme sola, que lo pusieron. Escríbanme acá qué otros miedos grandes ustedes dicen yo tengo. ¿Qué otros miedos? Miedo a conducir, pone por acá. Miedo a decirle cosas a mi pareja. La única forma es enfrentarlo, dice Mónica. Dice, la psicóloga me dice que evitara lo que me daba miedo. Imagínate, yo no voy a hablar mal de tu psicóloga, pero es para que entremos un poquitico más en conciencia y nosotros mismos hagamos esos propios análisis. Si a mí me da miedo subirme en un avión, entonces yo nunca más me vuelvo a subir a un avión, de acuerdo con esa lógica. Si a mí me da miedo hablar en público y me sale la oportunidad en mi vida de dar una charla, mejor dicho, a 700 personas, entonces yo no la hago. Evitar no es la solución, esa no es la solución. Evitar salir a la calle, acá dicen, a la soledad, miedo a los médicos, estar enferma, a la muerte, miedo al fracaso, ese no lo hemos tocado tanto y muchas veces no nos lanzamos a proyectos, a entrevistas, porque esa ansiedad está muy grande. La ansiedad nos puede robar muchas cosas, muchos proyectos, muchos sueños. Listo, entonces ahí ya pusieron bastantes miedos, miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a perder la familia. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo evito, esos miedos se hacen mucho más grandes. En el caso de Mónica que ponía ahí, una cosa es evitarlo al principio mientras yo tengo las herramientas. Entonces, por ejemplo, yo no voy a estar sola mientras tengo las herramientas, cosa que también es muy difícil, porque si tu familia tiene que salir, si tu pareja tiene que salir, pues tú tienes que estar sola. Yo tuve en algún momento una paciente que no era capaz de estar sola y eso era muy limitante para la pareja, porque entonces la pareja no podía salir, no podía ir a trabajar, entonces, para que lo vayan como revisando, ella tampoco iba, no era capaz de ir a centros comerciales, no era capaz de ir a un cine, no era capaz de ir a un restaurante. Entonces, la idea fue romper ese ciclo para que ella pudiera estar libre de esa ansiedad y pudiera tener una vida mucho más funcional. Vamos entonces a hacer un resumen de cómo funciona ese ciclo con un ejemplo más claro, que es el paso 5. Cada vez que evitamos una situación, el miedo se refuerza y la próxima vez que enfrentamos una situación similar, la ansiedad se hace más fuerte. Miren, presten mucha atención a esto. Cada vez que yo evito una situación, la ansiedad se me hace más fuerte, porque tú le estás diciendo a la ansiedad que tú no eres capaz y que ella es más grande que tú. Entonces, que ahorita lo vamos a ver en las estrategias, yo tengo que ir afrontando esos momentos que me generan como cierto malestar, pero ya les voy a decir cómo para que no vayamos a crear como otras cosas traumáticas. Y entonces ese ciclo vicioso se alimenta una y otra vez y se alimenta el miedo y se alimenta la ansiedad. Entonces el ciclo funciona de esta manera. Yo percibo una amenaza, lucho, hay huida o hay congelamiento que no lo puse acá, ¿cierto? Luego me da miedo al miedo, miedo a que me vuelvan a dar esos síntomas, miedo a volverme a poner rojo, miedo a equivocarme, entonces yo digo, no, mejor no voy.
Mejor no voy a esa reunión, mejor no me presento, mejor no hago ese proyecto, mejor no emprendo, mejor no salgo de ahí, me quedo como en mi zona de confort. Y cuando me quedo en la habitación, yo repito porque yo no puedo estar encapsulado en un frasco. Más adelante les tengo una imagen de eso. Yo no puedo estar encapsulado en una burbuja en donde no hayan proyectos, en donde no hayan retos, en donde no hayan viajes. Las personas que dicen acá que les da miedo conducir, pues si tú ya tienes un carro, pues lo ideal es empezar a trabajar como ese ciclo. Y en ese orden de ideas, yo no puedo vivir en una burbuja porque es que el problema es interno, no es externo. O sea, tú estás viviendo lo mismo que todos. Me hago entender, uno, si me estoy haciendo entender, dos, si se necesita más ejemplo de este ciclo. Listo, uno. Perfecto. Vamos entonces, ¿cómo romper el ciclo? Ahora que sabemos cómo funciona el ciclo de la ansiedad, quiero que sepas que hay formas de romper ese ciclo. Las herramientas que te voy a compartir hoy no son soluciones rápidas, pero sí son estratégicas, que realmente abordan el problema desde la raíz. Y yo les voy a explicar cómo abordarlo desde la raíz y que no solamente ustedes digan, listo, yo ya medité, yo ya respiré, pero yo sigo teniendo ataques de pánico, yo sigo teniendo miedo a conducir, yo sigo teniendo miedo a hablar en público, yo sigo teniendo miedo al fracaso, miedo a hablarle a mi pareja, es porque no estamos atacando la raíz. Dicen por acá, problemas en el trabajo, hay muchas cosas que me generan miedo, dice Merlin, socializar, abrirme emocionalmente con desconocidos. Ahorita vamos a hablar un poquito de una estrategia. Cuando estemos en esa estrategia, te digo, Merlin, pero es la estrategia por excelencia para los problemas de ansiedad. Hay muchas estrategias que cada década cambian y que ya van quedando obsoletas y que ya uno como psicoterapeuta uno ya no utiliza. Hay muchas estrategias que yo aprendí en mi pregrado y ya con mi maestría yo digo, yo ya no aplico eso porque ya hay otras cosas mucho más avanzadas, pero hay una en especial que la vamos a ver hoy, que ustedes la idea es que la anoten, que la detallemos. Hay una que está desde el siglo XIX y sigue teniendo mucha vigencia y aplica para fobias, para ansiedad, para estrés postraumático, yo también la he utilizado, para ansiedad generalizada, para muchas ansiedades, para miedo a enfermedad, miedo a la soledad también. Esa estrategia, yo digo, es la estrategia reina. Y esa estrategia, inclusive, hay una psiquiatra que, digamos que tiene como mucha cancha aquí en Colombia, que es la doctora Luz Díaz, que muchos pacientes míos la conocen. Ella siendo psiquiatra y siendo psicoterapeuta, ella también dice, esa es la estrategia reina para una persona que tiene problemas de ansiedad y yo se los voy a explicar. Les trae 5 estrategias, pero obviamente esa como la estrategia reina, sí o sí tenía que estar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Uno, si vamos bien. 2, si no se está entendiendo muy bien. Ahí medio alcancé a ver en los mensajes, me duele que no me entienden. A medida que tú vas trabajando en ti, aplicando estas estrategias, estas herramientas, la idea es que tú seas tu lugar seguro. Listo. Continuamos. Entonces, en ese orden de ideas, el error más grande al tratar la ansiedad es intentar escapar de la ansiedad. La mayoría de los pacientes que yo tengo en mi programa de ansiedad, cuando llegan sin conocer las herramientas, usan distracciones, se meten al gimnasio, consumen sustancias psicoactivas, comen súper mal, hacen las respiraciones súper rápidas, evitan situaciones que les causan miedo, inclusive ahí mismo ustedes me dijeron que su misma psicóloga les había dicho eso, espero que sea porque es psicóloga y no porque sea psicoterapeuta. Y esto refuerza el ciclo del miedo y hace que la ansiedad se vuelva más fuerte. Y entre más fuerte es la ansiedad, es más difícil que ustedes la puedan dominar. Y obviamente eso les va a dar un miedo gigante. El secreto no es evitar la ansiedad, sino cambiar esa forma en que la interpretamos y respondemos a ella. La ansiedad siempre va a estar, porque es evolutiva, porque tiene una función, como les mencioné, tiene la función de defendernos, entonces la ansiedad siempre va a estar. Pero si tú no la entiendes, esto también siempre se lo digo a mis pacientes, si tú no entiendes
la ansiedad se te hace más fuerte y más grande. Hagan de cuenta que la ansiedad es como nuestra mejor amiga. La mejor amiga te dice, haz esto, haz una cosa, haz la otra, te da un consejo y tú sigues haciendo las cosas mal. Tu amiga se pone súper brava y te empieza a molestar y empieza a ser intensa y te empieza a molestar y te dice, Pedro, tienes que hacer esto y si no haces esto, entonces me voy a poner muy brava porque tú te tienes que salir de ese trabajo tóxico, te tienes que salir de esa relación. Esos amigos que son intensos, canzones, que uno dice, me está regañando por mi bien, haces la ansiedad. La ansiedad se hace más fuerte y te dice, o me escuchas o me escuchas. Si tú no escuchas la ansiedad, que para eso son las estrategias y las técnicas, si tú no escuchas la ansiedad, que escuchar la ansiedad es lo que vimos ayer. Si tú no escuchas la ansiedad, si tú no escuchas los síntomas, la ansiedad se te va a hacer mucho más fuerte. Y empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar hasta el punto que me tengo que medicar porque yo nunca lo escuché. Y entonces, como yo nunca la escuché, entonces ya la ansiedad empezó a escalar que yo ya no la puedo dominar y necesito de medicamentos. ¿Claro está ahí? Uno, sí estoy siendo clara. Listo, perfecto. Te voy a compartir unos datos sorprendentes, estadísticos, científicos. Es que la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, que quizás son los que más investigación hacen en ansiedad y depresión, en Colombia no somos como tan juiciosos haciendo investigación, menciona que pese a que el trastorno de ansiedad generalizada afecta a 6,8 millones de adultos, imagínense, eso es una cantidad de personas, o el 3% de la población de Estados Unidos, solo el 43% recibe tratamiento. Y ese tratamiento puede ser efectivo como el que estamos hablando, de que realmente me erradique esos síntomas molestos, o puede ser un tratamiento muy farmacológico, porque las investigaciones y el modelo estadounidense es muy farmacológico. Entonces, las personas que viven de pronto en Estados Unidos se darán cuenta que si se me murió el perro, entonces me medican, si estoy triste, entonces me medican, si estoy pasando por un duelo, me medican, si estoy pasando por estrés, me medican, y no me enseñan realmente las herramientas para que yo pueda gestionar esa ansiedad, ese estrés. Y como les mencionaba ayer, el medicamento no es la solución. El medicamento me ataca el síntoma y me hace sentir bien, de pronto trabaja un poquito con mis pensamientos, de pronto me hace dormir un poco mejor, pero esa no es la solución. Si fuera la solución, usted no tendría que tomar el medicamento. Simplemente, ahí como le digo yo a mis pacientes muchas veces, a veces esos son pañitos de agua tibia. Según la ONU, se calcula que el 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad y después de la pandemia eso incrementó. Entonces, en ese orden de ideas, el trastorno de ansiedad es uno de los motivos de consulta en psicoterapia más común. Y ustedes mismos lo están aquí diciendo, yo tengo ansiedad por esto, tengo ansiedad por lo otro, tengo ansiedad por lo otro, pero es porque las personas no lo conocen. Y hay un estudio que no se los puse acá, y es que a nivel científico ya se ha demostrado, no quiero decir que con esto dejen su tratamiento psiquiátrico, porque eso sería irresponsable si no tienen su psicoterapeuta, pero a nivel científico se ha demostrado que muchos medicamentos funcionan como placebo. Y es muy gratificante escuchar eso de los psiquiatras, de los médicos, que ellos ya saben, es un placebo. Cuando digo un placebo es que no está atacando el problema de raíz y muchas veces las personas se toman el medicamento y dicen, ay, yo ya estoy tranquila. Hay investigaciones inclusive que personas de grupo control no se toman los ansiolíticos, sino que se toman otra cosa que no tiene que ver con lo ansiolítico y el solo pensar que me tomé una pasta me hace sentir más tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú te hablas y las cosas que tú haces y digamos el diálogo que tú tienes, sí puedes cambiar los síntomas fisiológicos. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que esto se entienda mucho mejor. Escriban acá si alguien si tienen fobia a las arañas o conocen a alguien, no, sobre todo si tienen fobia a las arañas. Si no tienen fobia a las arañas, buscamos otra. Si no, listo. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente con las personas que le tienen fobia a las arañas. Si usted no le tiene fobia a las arañas, se va a imaginar el animal al que le tiene fobia o la situación que le tiene fobia. Entonces, ya dijeron que acá a las cucarachas, que a los ratones. Entonces, se va a imaginar a eso que usted le tiene fobia. Entonces, usted le tiene miedo o fobia a los ratones. Imagínese un ratón en su casa, en su cama,
que está pasando por todo su cuerpo. Imagínense esa araña que la está tocando, que está pasando por todo su cuerpo. Imagínenselo en este momento. Me desmayo, no, terrible. A las palomas, a las cucarachas, a los perros. Me da vómito, asco, me pasmo, me paralizo. Miren que fue un ejercicio rápido, rápido que yo hice, pero confírmenme si la sensación es desagradable de solamente imaginarlo. ¿Sí o no? Solamente quiero que me digan sí, sí o sí no. Miren, aquí les acabo de dar una técnica que se utiliza mucho en psicoterapia y esto es de las cosas más bonitas que me gusta hacer. Yo no sé ustedes en qué país están, en qué ciudad están. A través de mi diálogo, a través de mi diálogo, yo les modifique a ustedes sus sensaciones, a través de mi imaginería. Entonces, fíjense cómo es de poderoso el diálogo, la imaginería, que yo puedo hacer que usted se sienta bien o que usted se sienta mal. Y yo quiero que ustedes aprendan a que ustedes mismos utilicen su propio diálogo para sentirse bien. Entonces, excelente ejercicio. La idea es que se sientan bien, pero les quiero mostrar cómo la sola imaginería genera esos síntomas escalofriantes que ponen acá. Y si yo hubiera seguido, que no es lo ideal, si yo hubiera seguido con la dinámica, los síntomas fisiológicos se incrementan de una forma impresionante. Solamente con mi voz, yo no los estoy tocando, no los estoy pellizcando, pero la voz y la imaginería pueden activar síntomas físicos o desactivar. ¿Listo hasta ahí? 1, 1, si me estoy haciendo entender. 2, si de pronto no tanto. Listo, perfecto. Estas metodologías las he aplicado muchas veces. Nosotros tenemos muchísimos casos de éxito, pero muchísimos casos de éxito. Y rápidamente les puedo hablar como de estos casos en general, de Cosmen, que es el que está a la izquierda, una persona, y estas personas las digo con nombre porque ellos me dieron la autorización, tengo sus testimonios grabados. Cosmen era una persona con unas ideas muy rígidas, muy controlador, y eso afectaba a su esposo. Entonces, en ese orden de ideas, la irritabilidad, el contestar mal, las relaciones se empezaban a deteriorar, no ponía límites, era excesivamente complaciente. Entonces, así como decimos en Colombia, perdón la palabra, se la montaban, que todo el mundo, a todo el mundo le decía que sí, a todo el mundo ayudaba, gente que le hacía mucho daño, amistades que no le convenía, era todo el mundo que le decía que sí y se la montaban porque le daba ansiedad. Y decía, y si esa persona me rechaza, entonces había como ese miedo al rechazo, y si esa persona no vuelve a estar conmigo, hasta que aprendió a poner límites, y esos límites lo hace como un caso de éxito de uno de mis programas. Está Jimena, que está en la mitad, que es una profesional de salud. Ella llegó a mí medicada, que ayer me hicieron esa pregunta, no recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta sobre la medicación. Jimena llegó a mí medicada por psiquiatría con trastorno de ansiedad generalizada. Ella tenía muy claro el diagnóstico porque ella es profesional de la salud. Y cuando Jimena llegó a mí, yo le dije, si tú aplicas la metodología, es muy probable, porque yo no puedo hacer eso, eso solamente lo puede hacer un psiquiatra, que el psiquiatra te dé de alta. Por fortuna, Jimena confió mucho en mí porque ya le habían recomendado como otras personas y después de aplicar mi metodología, ella misma pone ese video, inclusive está en mis redes sociales, ella dice, me cambió la vida del cielo a la tierra porque entendí la explicación científica que fue lo que vimos ayer y aprendí a utilizar las técnicas para mí y qué más liberador que como Jimena, una persona que esté tomando ansiolíticos, su psiquiatra los dé de alta, que diga, Pedro, yo se lo veo bien, Ana, yo usted la veo bien, Paula, yo usted la veo bien, ya no tienes que tomar medicación, pero hay que aplicar las técnicas, hay que aplicar las herramientas. Y Andrea, que inclusive también la pueden buscar, aparece como Andrea Rodríguez, Andrea es la que está en la derecha. Andrea también llegó a mí con una sensación de autosabotaje, que eso también lo vimos ayer, el autosabotaje es uno de los síntomas de la ansiedad, no puedo, no soy capaz, y ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hace Andrea en este momento, llena de escenarios, exponente, es speaker, que yo digo, wow, wow. Ella, en palabras de ella dice, logré sacar la leona que tenía dentro, pero la ansiedad la tenía apagada. Ella es muy talentosa, demasiado talentosa, y ustedes la ven y uno dice, pero esa persona de verdad tenía ansiedad, pero esa persona de verdad tenía como ese autosabotaje, ella estaba pasando una transición de un empleo tradicional a emprender. Y aplicando las técnicas, ella logró ser también uno de mis casos de éxito. Entonces aquí les pongo como tres
diferentes, pero hay un montón. Hay personas que también, yo les decía ayer, que llegan como por problemas de autoestima y realmente es ansiedad. Entonces, cuando uno mira eso, uno realmente, cuando uno dice realmente es la parte de la ansiedad, pues hay que atacar esa parte de la ansiedad. Vamos entonces aquí a continuar. ¿Cómo vamos hasta aquí? Uno a uno, si me estoy haciendo entender. Listo, listo, listo. Vamos bien, dice Jenny. Listo, perfecto. Entonces, lápiz y papel. Vamos con las estrategias. Recuerden que para que las estrategias funcionen, sí o sí las tienen que adecuar a su historia de vida, a sus rasgos de personalidad. Porque si no los aplican con los síntomas que veíamos ayer, si ustedes dicen yo tengo más síntomas cognitivos, más emocionales, más comportamentales, la estrategia no va a funcionar. Vamos con la estrategia número 1, romper con la evitación. La ansiedad se alimenta de la evitación, que era lo que yo les mencionaba. Es como si ustedes estuvieran en este frasquito y toda su vida se les pasó por un lado y ustedes no salieron. Cada vez que evitamos una situación que nos da miedo, le damos más poder al miedo y la solución que por aquí le puso Paola es enfrentar, pero gradualmente a lo que tenemos. Si yo le tengo, por ejemplo, tengo una ansiedad social, el nombre es ansiedad social. Si yo tengo una ansiedad social, pues yo no me puedo parar todavía delante de 1000 personas. Lo tengo que hacer gradualmente, porque si yo me paro delante de 1000 personas, me da un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, todo el mundo se empieza a burlar de mí, mejor dicho, esa ansiedad se le dispara, el autosabotaje se te dispara, y hay algo que en psicología llamamos las profecías autocumplidas, y es que tú mismo te vas a decir, si ves, Julia, yo era una tonta, si ves, Julia, yo era una boba. Entonces eso refuerza la idea de que no puedes. Entonces hay que hacerlo gradualmente, gradualmente, para que tú lo puedas dominar. Cuando tú lo haces de forma gradual, le enseñamos a nuestro cerebro que no hay un peligro real, que no nos está persiguiendo un león, que es una percepción. ¿Listo? Hasta ahí, 1-1. Listo. Vamos con la estrategia 2, que tiene que ver un poco con la estrategia 1. La estrategia 2 tiene que ver, esta es la que yo les digo que es la reina de las estrategias, que se los mencionaba al principio. Esta es la reina de las estrategias y la reina de las estrategias se llama la exposición. No es la exposición que hacíamos en el colegio o en la universidad, sino la exposición clínica. Se llama así, técnicas de exposición. Y las técnicas de exposición tienen muchas variables. Exposición física, exposición imaginaria, exposición escalada, exposición directa. Un ejercicio clave que yo les puse fue la exposición imaginaria cuando hablamos de fobias. Esa es la exposición imaginaria. Y hay otra que es la que les quise traer hoy porque si la hacen solos o solas sin una guía, pues eso también tiene como unas consecuencias, entonces de pronto esta es la que más podrían aplicar. Cuando lo hacemos de forma gradual, esa exposición toca hacerlo pasito a pasito. Entonces, dependiendo del miedo que ustedes tengan, volvemos al tema de la ansiedad social, que es el más fácil de entender, pero eso aplica para todos los miedos que ustedes tengan, inclusive el miedo a la cirugía, que lo mencionaban ayer, que yo le decía a Omaira que se fijara en la estrategia de la escalera, esta estrategia te va a servir un montón. Si te da ansiedad por hablar en público, si te da ansiedad por esa cirugía, en lugar de evitarlo completamente, vamos a hacerlo en pasos pequeños. Por ejemplo, si a mí me da miedo hablar en público, hablar en una reunión con pocas personas. Podemos hacerlo, miren, tienen que hacerlo desde el nivel más mínimo para que ustedes vayan como teniendo como ese dominio, como ese dominio. Entonces, en ese orden de ideas, como vamos teniendo ese dominio, primero hablo frente al espejo, me grabo, hablo con un amigo, hablo con 2 amigos, hablo con 5 amigos, hablo en una reunión familiar y así voy incrementando el nivel de dificultad. En el caso de Omaira, que ayer hizo la pregunta, es que, por ejemplo, tú puedes ver las instalaciones del hospital, puedes hablar con el doctor, te devuelves, después vas con algún familiar, hablas un poquito más de pronto con el doctor de cómo sería ese procedimiento y de a poquito
le vas mostrando a ese cerebro, a esa mente, que no es una situación peligrosa. Así la ansiedad va disminuyendo y pasamos de no puedo hacerlo hasta conseguirlo. Punto súper clave porque aquí mis consultantes y mis pacientes a veces de la ansiedad te lo quieren saltar. No pueden pasar de un escalón al otro si no han dominado el primero. Si usted tiene ansiedad social y todavía no puede hablar con 5 personas, lo repite muchas veces hasta que pueda hablar con 6, con 7, con 8, etc. ¿Quedó clara esta parte de la escalera? Que lo vamos a hacer como de una manera gradual, que nos vamos a exponer de una manera gradual, que no lo podemos hacer de sopetón, por decirlo así. Bueno, hay como algunos dos, unos uno. Rápidamente para los que pusieron dos, tiene que ver con que te expones a ese miedo de forma paulatina, no de una manera directa. Y es en esta técnica. Hay otras técnicas que sí te invitan a hacerlo de una forma directa. Si es con una pareja, lo mismo puedes practicarlo con una amiga, primero en el espejo, varias veces, después con una amiga y después con tu pareja. Cuando tú practicas en el espejo, puedes practicar, por ejemplo, el tono de la voz, el contacto visual, varias veces hasta que lo domines. Vamos entonces con la siguiente estrategia. La estrategia número 3 es reprogramar el cerebro, nuestra mente. Tenemos que identificar esos pensamientos catastróficos que hablábamos ayer. Esos pensamientos catastróficos hay que reemplazarlos por pensamientos más realistas. Entonces, el pensamiento catastrófico me dice a mí, no lo puedo hacer, me voy a morir, no lo voy a lograr, no soy capaz. Tengo que empezarlo a cambiar por pensamientos más realistas. ¿Y cómo se cambian esos pensamientos a más realistas? Tienes que mirar la evidencia. ¿Qué quiere decir la evidencia? La evidencia te ha dicho que lo has hecho muchas veces, entonces esa evidencia, como me ha dicho que lo he hecho muchas veces, sí lo puedo hacer. Eso en psicología se llama reestructuración cognitiva y hay unas técnicas paso a paso para hacer esa reestructuración. Por ejemplo, si tienes pensamiento de voy a desmayarme en el supermercado, cámbialo por algo más realista. Es una sensación incómoda porque ya sabemos que la ansiedad no me va a hacer daño, posiblemente no me ha pasado antes, no me va a pasar ahora. Cuando ustedes logran reprogramar el cerebro, los síntomas empiezan a disminuir. No más con el ejemplo que les puse. Si yo pienso en las arañas, entonces me siento mal. Lo mismo pasa acá. Si yo pienso que no puedo, los síntomas empiezan a manifestarse en mi cuerpo. En ese orden de ideas, vamos a hacer rápidamente un ejercicio práctico. Identifiquen un pensamiento ansioso, cualquiera. Pregúntense ustedes mismos si ese pensamiento es 100% real. Por ejemplo, que ustedes digan, me voy a morir. Eso es 100% real, seguramente sí me voy a morir, pero posiblemente no ya. Y luego vamos a encontrar una interpretación más racional. Compartan en el chat de pronto si tienen esos pensamientos irracionales. Un accidente manejando, fobia social, subirme un Uber, no puedo respirar, mi pareja está con alguien más, eso puede ser apego ansioso, un accidente, no puedo dormir, inseguridad económica, el fin del mundo, perder mi trabajo. Y después de que ustedes identifican esos pensamientos ansiosos, tienen que hacer el esfuerzo de tratar de hacerlo más racional, porque la ansiedad es emocional, recuerden. Y si ustedes no hacen el esfuerzo racional, es muy difícil que la puedan dominar. Un buen ejercicio es que lean los comentarios y que ustedes, por ejemplo, acá dice Patricia Banda, todo me sale mal. Patricia Banda dice, todo me sale mal. ¿Qué le diríamos a Patricia? Alguien que me ayude con, ¿qué le diríamos a Patricia? ¿De verdad todo le sale mal? ¿Tan mal está Patricia que está sacando de su tiempo, está invirtiendo en su salud mental? ¿Qué le diríamos a Patricia? Que estará bien, que todo va a salir bien, todo es mental. Si usted eres inteligente, que confíes. Si se dan cuenta, ahí ya hicimos el ejercicio. Pasamos de un pensamiento ansioso a uno más racional. Siempre es más fácil hacerlo con una tercera persona mientras lo dominan.
siempre es más fácil hacerlo, confiar en ella. Así como le están hablando a Patricia, necesito que después de este taller ustedes también se hablen así, porque somos excelentes para reestructurar a otras personas, pero no para reestructurarnos a nosotros mismos. Vamos rápidamente con esta estrategia, regular el sistema nervioso. La ansiedad resulta que nos carga un montón, nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestro cerebro y nuestro sistema de alerta y nuestro sistema de relajación pareciera que hicieran un cortocircuito. Y resulta que muchas veces respiramos con nuestro sistema de alerta. Entonces las personas ansiosas, todo el mundo, todo el tiempo uno las ve respirando con el pecho, con el pecho, con el pecho, en vez de respirar con el diafragma que llevamos para allá. Entonces, en ese orden de ideas, prioriza la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es la que hacemos con el estómago, por decirlo así, y no con el pecho. Cuando nacemos, cuando ustedes ven a un bebé, ustedes se dan cuenta que el estómago del bebé hace como este movimiento porque respiramos perfecto, pero a medida que ya vamos creciendo, respiramos fatal. Pueden realizar también algún tipo de ejercicio físico para regular el sistema nervioso. Y aquí está la famosa meditación. También la meditación les ayuda a regular el sistema nervioso, pero no se puede hacer todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ataque de pánico y, mejor dicho, no puedo respirar, la meditación, no, ay, no es el momento. Yo todo el tiempo veo recomendaciones que les hacen a las personas. Si tienes un ataque de pánico, si tienes un ataque de ansiedad, medita. Eso tiene mucha evidencia científica. Obvio que tiene mucha evidencia científica, pero no es el momento. No es el momento porque la persona no puede respirar, porque la persona está angustiada y para meditar se necesita de tremenda concentración. Entonces no es el momento. Eso era lo que me refería hace un rato, que hay unas estrategias que tienen mucha evidencia científica, pero hay unos momentos en cuando se aplican y cuando no. ¿Me hago entender con eso de cuándo se aplica y cuándo no? Uno sí me hago entender. Listo, dicen que sí, que sí. Listo, perfecto. Vamos con la estrategia 4. Esta estrategia 4, en lugar de pensar que tengo que eliminar la ansiedad, ese es un problema fatal, tengo que cambiar el diálogo interno, que era lo que yo les mencionaba, y podemos utilizar el método ARO. ¿Qué es el método ARO? Aceptar, respirar, observar. La ansiedad se tiene que aceptar, porque como la ansiedad es evolutiva, yo nací con ella, todos nacimos con la ansiedad. Si yo lucho contra ella, ya se me hace más grande, que era lo que yo les decía. Entonces, acepto que tengo ansiedad, respiro y observo. En vez de luchar con ella, acepto que la ansiedad no me va a hacer daño, sino que tengo que aprenderla a entender. Luego respiro y vamos a respirar con el diafragma, es decir, con el estómago, la misma respiración que hacen los cantantes para poder mantener como su ritmo. Y hay muchas respiraciones diafragmáticas con muchos tiempos diferentes. Está la 4x4, está la 4-7-8, que quiere decir inhalo 4 en 4 tiempos, ¿cierto? Inhalo en 4 tiempos, 4 segundos, sostengo en 7 y expulso en 8. Hay que predominar esa respiración. La respiración tiene tremendo poder para la regulación del sistema nervioso. Es tan importante esa respiración, es tan importante esa respiración que, si ustedes se dan cuenta, es lo que nos conecta a la vida. Cuando un bebé nace, lo primero que uno mira es que esté respirando. Y cuando una persona muere, pues uno dice, ya definitivamente no está respirando. La respiración nos conecta con la vida, las personas ansiosas no logran regular la respiración, entonces esta técnica les va a ayudar muchísimo a disminuir los síntomas. Hay una persona que está rayando la pantalla, creo que te llama Jonathan. Jonathan, si lo sigues haciendo, le voy a pedir a mi equipo que te saque de la sesión y de pronto la puedas ver grabada. Listo. Vamos con la estrategia número 5. La estrategia número 5 es la de los ataques de pánico, que ustedes, esta estrategia la cambié a último momento porque varios me dijeron que tenían ataques de pánico, entonces yo quiero que ustedes empiecen a dominar esos ataques de pánico y no los ataques de pánico los dominen a ustedes. Esta estrategia se llama la estrategia del anclaje y es muy fácil de que ustedes la aprendan, anoten ahí en sus libretas, 5, 4, 3, 2, 1, es muy fácil por los números. Y
Yo la he hecho muchas veces con pacientes que de pronto llaman en un momento de crisis, ¿cierto? Estoy en un ataque de pánico, yo no puedo respirar. Hacemos rápidamente esta estrategia. Y consiste en 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Si se dan cuenta, jugamos con los sentidos. Cuando jugamos con los sentidos, básicamente desviamos como esa atención a nuestros síntomas físicos y empezamos a jugar con los sentidos y la ansiedad disminuye. Claro, hasta ahí esta estrategia 1-1 si me estoy haciendo entender. Esta estrategia es súper efectiva para los ataques de pánico, súper efectiva. Jugar con los sentidos, entre comillas, es jugar, te ayuda a generar calma. También hay otra, que es que utilicen hielo, por ejemplo, en sus muñecas. Que agarren una botella plástica, la llenen de agua, la metan al congelador y se la pongan fría en las muñecas. Al estar en contacto con el frío, disminuye esos síntomas fisiológicos y ustedes se pueden regular. Pero ojo con esto, que esta estrategia, digamos que es temporal para que ustedes regulen los ataques de pánico, pero no es la solución. O sea, yo no puedo estar andando con una botella de agua todo el tiempo. También, por ejemplo, cuando saborean un limón, uno siente como ese sabor ácido. También puedo regular esos ataques de pánico, pues yo todo el tiempo no puedo andar con un limón. Yo lo que tengo que trabajar es que yo no llegue a esos ataques de pánico. ¿Sí funciona el hielo para la ansiedad? Sí, sí llega, sí funciona, pero vuelvo a repetir, es para regularte en ese momento, como una salida de emergencia. Pero lo ideal es que tú no tengas ataques de pánico. De hecho, cuando las personas entran a mi programa de ansiedad, uno de los indicadores que ponemos, porque tenemos unos objetivos, unas metas claras, nosotros decimos, la meta es que erradiquemos esos ataques de ansiedad. O sea, si son 10, tenemos que ponerlos en cero. Listo. Entonces, escríbanme aquí en los comentarios si ustedes realmente quieren una solución completa, sí o no. O ustedes dicen, quiero seguir viviendo con la ansiedad, que también es válido. Sí, 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 sí. Si la quiero completa, si quiero solución, sí. Listo, perfecto. Recuerden que al final vamos a hacer el sorteo. La mejor forma de aplicar estas estrategias es con un sistema guiado, porque cada uno tiene unos rasgos de personalidad diferente, una historia diferente. Algunos tienen ansiedad por enfermedad, otros tienen TOC, otros tienen fobias, otros tienen ansiedad generalizada, unos ya están medicados, otros no. Entonces, el sistema tiene que ser guiado a través de tus rasgos de personalidad y de tu historia, que eso se los he venido diciendo desde ayer. Pero quiero decirte algo, que aplicar estas estrategias por ti mismo puede ser desafiante, especialmente sin una guía adecuada. Porque yo digo, entonces, ¿cómo aplico la escalera? ¿Y cómo aplico lo de ataques de pánico? Si todo el tiempo no puedo estar comiendo limón, si todo el tiempo no puedo estar con hielo. La idea es que tú tengas esa guía adecuada y que de acuerdo a tu historia de vida, tu sintomatología, tú tengas como ese paso a paso con tu historia. Yo les di aquí el paso a paso, uno por uno, para que lo anotaran, pero hay que adaptarlo a su historia de vida. He visto a muchas personas que después de intentar hacerlo solas, vuelven al ciclo de la ansiedad, porque uno dice, pero ya apliqué la escalera, pero ya apliqué lo del limón, pero yo sigo. Entonces esa sensación de que no hay salida, pero déjame decirte que si hay una solución. Ayer me hacían esa pregunta y si hay una solución completa, porque lo he visto muchas veces durante 10 años con mis pacientes y no es solamente de la teoría. Y es un sistema que trabaja desde la raíz del problema. Aquí es donde está el punto, la raíz del problema. Porque sí, yo ya la logré controlar ahorita, pero ¿cuál es la raíz del problema? ¿Qué es lo que me está manteniendo ahí en ese ciclo y no lo logro romper? Con herramientas adaptadas a tu historia, a tu personalidad y con un acompañamiento cercano para garantizar que realmente logres esa transformación que tú buscas. Y quiero presentarte mi programa Mente en Calma, Ansiedad Liberada,
que es el programa más transformador que he logrado sacar hasta el momento. Hay diferentes programas, nosotros tenemos diferentes programas, diferentes servicios, pero este es el más transformador, es el que más testimonios nos ha traído, es el que más casos de éxito hemos evidenciado, porque es realmente transformador, porque ataca esa ansiedad desde la raíz. Mente en calma, ansiedad liberada es mi programa. ¿Qué incluye este programa? Este programa incluye un módulo completo con dibujos prácticos, entendiendo la ansiedad, entendiendo tu ansiedad. Porque una cosa es la ansiedad que tiene Pepito y otra cosa es la ansiedad que tengo yo. Entonces yo tengo que entender mi ansiedad. Porque, fue porque a mí me hicieron bullying, fue porque a mí mi mamá me pegaba desde niño, fue porque mi mamá tuvo un embarazo muy desafiante, entendiendo la ansiedad tuya para que la puedas realmente dominar. El módulo 2, identificar el origen de esa ansiedad. Si tú no identificas el origen, como te he dicho desde ayer, no vas a poderla erradicar. Y es que muchas personas dicen, yo ya tengo claro el origen. Y yo digo, cuéntame, ¿cuál fue tu origen? Entonces las personas me dicen, de pequeña me hicieron bullying. Y cuando hacemos el proceso en el programa, me doy cuenta que además del bullying, tiene un contexto invalidante, la rechazan, la minimizan, ella misma se minimiza, entonces el origen no está tan claro. Y si no tenemos el origen claro, no lo podemos modificar. En el módulo 3 tenemos estrategias de pensamiento. Todo el tiempo las personas con ansiedad sobrepiensan, 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 sobrepiensan todo el tiempo. Y como esas personas sobrepiensan todo el tiempo, los síntomas se exacerban, el dolor en el pecho, el dolor muscular. Entonces vamos a tener estrategias para dejar de sobrepensar. Este módulo es un módulo realmente transformador porque yo hablo ahí de los tipos de pensamiento, el pensamiento catastrófico que lo hablamos acá, el pensamiento de todo o nada, el pensamiento negativista y las estrategias para modificar esos pensamientos. El módulo número 4, estrategias de desactivación. Entonces ya sabemos que estamos muy activados. Todo el tiempo estamos activados, nos duele el pecho, nos duele la cabeza, hiperventilamos. Yo te voy a dar las estrategias adecuadas a tu historia para desactivarte. Técnicas de emergencia para los ataques de pánico de acuerdo a lo que a ti te genera pánico, porque es que resulta que a uno le da las arañas, al otro hablar en público, entonces vamos a tener como esas técnicas de emergencia y vamos a profundizar más en tu historia de vida, cuando sí y cuando definitivamente no. Vamos a hablar también de técnicas conductuales que, como les mencioné, son las técnicas que mayor eficacia y evidencia tienen en el mundo para erradicar los síntomas de la ansiedad. Estas técnicas conductuales modifican la estructura, pónganme mucho cuidado, modifican la estructura del cerebro. Por eso es que en los procesos terapéuticos que están bien diseñados y los programas que están bien diseñados, las personas dicen, Julia, me genera cierto dolor, me genera como cierta tensión, hablar de esto me duele, es porque estamos generando como ese cambio de estructura y de la funcionalidad. Hay solamente un módulo de técnicas de exposición. Vamos a hablar no solamente de la exposición gradual, sino de imaginería. Hay muchas técnicas de exposición para que logren gestionar como esa ansiedad. Vamos a tener un módulo por excelencia que es de habilidades sociales. Las habilidades sociales es que tú inicies, mantengas, cierres una conversación, puedas persuadir, puedas hablar, puedas poner límites. A medida que tú tengas más habilidades sociales, entre mayor sean tus habilidades sociales, es mucho más fácil que tú seas una persona segura. Yo en algún momento inclusive creé un ebook que ya no está en circulación que decía, una buena salud mental es igual a tener habilidades sociales. Una persona que tiene buenas habilidades sociales, una persona que tiene buenas habilidades sociales es una persona segura de sí misma. Y es muy difícil que usted pueda tener problemas a nivel emocional si usted tiene esas habilidades sociales. También vas a tener herramientas para pareja, porque si tú eres una persona ansiosa y uno dice, pero yo no siquiera sé hablarle a mi pareja, pero yo no sé si puedo ser asertivo con ella, yo no soy capaz de hablarle, la relación se me ha dañado, hay inclusive pacientes que dicen, yo tengo problemas inclusive sexuales por la ansiedad, porque como estoy tan ansioso, yo ni siquiera me concentro, tenemos herramientas para pareja y tenemos un módulo completo sobre unas meditaciones guiadas. Que incluye el programa, además de todo lo que les mencioné. Este programa Mente en Calma incluye una guía rápida de emergencia anti-ansiedad. Es uno de los bonos que yo les quiero regalar.
un manual descargable con técnicas express para esos ataques de ansiedad en menos de 5 minutos. Ustedes digan, yo ya tengo mi guía y yo ya puedo hacer esto y no tengo que estar recurriendo todo el tiempo a la psicóloga o al psicólogo, ni mucho menos ansiolíticos si ya estamos bien. Van a tener también unas meditaciones guiadas para una calma instantánea. Son unos audios de unas sesiones para relajar el cuerpo y la mente. Estas meditaciones guiadas no es como vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar, no. Estas meditaciones guiadas tienen una estructura a nivel científico del paso a paso de lo que debe hacer. Si ustedes se dan cuenta o si conocen, no sé si conocen, las personas que meditan constantemente, que practican algún tipo como de budismo, de yoga, son las personas que más regulan las emociones y es que eso tiene una explicación científica porque también hay un cambio en su estructura a nivel cerebral. Vamos con el siguiente bono, es un acceso VIP a una comunidad privada durante 2 meses. Es un grupo exclusivo para compartir logros, motivación, material psicoeducativo y esta comunidad la vamos a liderar mi equipo de psicólogas y yo. Vamos a estar 2 psicólogas y yo dándote soporte. Me dio un ataque de pánico, no supe gestionar esto, no pude regular esto, no pude aplicar esto, no pude aplicar ciertas herramientas. Y es la primera vez que yo hago un grupo y un acceso VIP. En otro programa tuve una comunidad que es liderada por esta comunidad. Son los mismos asistentes al programa los que comparten contenido, los que hablan, si no quieren hablar está perfecto, pero en esta comunidad sí van a tener apoyo profesional. Por eso inclusive lo vamos a hacer durante 2 meses para que ustedes nos tengan ahí, para que tengan los análisis, las plantillas, lo que ustedes necesiten, lo vamos a manejar a través de esta comunidad durante 2 meses. Entonces, resumiendo, van a tener esos 10 módulos y aquí viene algo muy importante, muy importante, y es que aparte de los módulos, van a tener 10 sesiones de 1 hora personalizada con mi equipo de psicoterapeutas. Mi equipo de psicoterapeutas no son psicólogos, sino psicoterapeutas, ellos tienen la formación en la psicoterapia. 10 sesiones de 1 hora en vivo, que en este momento es mi ciclo terapéutico que más se vende, sesiones diseñadas, digamos, para poderte hacer ese proceso de evaluación. Vamos a utilizar contigo nuestros protocolos internos, vas a tener las sesiones 1 a 1 con ese psicólogo, te vas a conectar con ese psicólogo, con esa psicóloga una vez por semana para que nosotros podamos diseñarte esas técnicas, esas herramientas, las podamos adaptar a tu historia de vida. Si tenemos que aplicar algún test, lo vamos a aplicar. Si tenemos que aplicarte test de ansiedad, lo vamos a hacer. Si tenemos que aplicar algún test de personalidad, lo vamos a hacer, de ansiedad, lo que tú necesites para que logremos tocar como diferentes ángulos de ansiedad. Entonces tienes el contenido pregrabado, las 10 sesiones con mi equipo, la guía rápida, las meditaciones, el acceso VIP, tienes todo, absolutamente todas las herramientas para que ataquemos esos síntomas ansiosos desde la raíz. Tener paz y tranquilidad, por acá dicen, si quiero. Listo. Vamos a ir cerrando un poco porque tenemos que hacer el sorteo del día de ayer y mañana vamos a regalar también otra sesión con mi equipo y les voy a dar un recurso, una guía que solamente tienen mis pacientes. Se las voy a regalar a las personas que hayan asistido a las 3 sesiones de forma completa. ¿Y por qué esto? Pues porque si tú quieres trabajar tu ansiedad, si tú tienes el compromiso, yo quiero también como darte como esos recursos para que tú los puedas hacer. Pero hay personas que dicen, de hecho a este taller se inscribieron con 3.000 personas. Hay personas que dicen, sí, Julia, yo quiero trabajar, Julia, yo quiero lograr mayor paz mental, pero a la hora de aplicar las técnicas no lo hacen. A la hora de invertir tiempo no lo hacen, a la hora de tomar acción no lo hacen. Entonces volvemos a ese ciclo de la ansiedad que se sigue y se sigue repitiendo. Este programa tiene una garantía porque estoy completamente, pero completamente segura de la transformación que trae y es una garantía de seguridad total que si en los primeros 7 días no te sientes cómodo con el proceso, tú dices, no, Julia, esas técnicas no me gustaron en esa primera semana, no era lo que yo esperaba, la sesión que me tocó con el psicólogo yo me sentí mal, realmente no era como un espacio seguro, puedes solicitar el reembolso por completo sin preguntas. Entonces, después de, digamos, tú tienes esa semana para probar nuestra metodología.
metodología, para probar cómo te sientes con el psicólogo, porque yo estoy segura que te va a ir muy bien, pero si tú dices, no, definitivamente no era lo que yo buscaba, entonces tienes la garantía de seguridad total que te puedes retirar y nosotros te vamos a devolver el dinero sin ningún tipo de preguntas, porque yo sé realmente lo que te voy a entregar, pero también te quiero entregar esta garantía de seguridad total para que tú también te sientas tranquilo o tranquila. ¿Cuánto podría costar todo esto que te estoy diciendo con todos los bonos? ¿Cuánto podría costar? ¿Cuánto creen ustedes? Y si aquí hay psicólogos, ¿cuánto creen? Ah, bueno, ya está, no había visto el chat. Precio, precio, precio. Hay un programa, 2000, dicen, hay un programa que se llama SIAM, que está cerrado. Nosotros lo hemos vendido en $3,000. Y el programa de ansiedad, de 1,800, dicen. El programa de ansiedad, nosotros también lo hemos vendido en 1,600 y sin tantos bonos y sin tantos beneficios. Pero esta tiene muchos bonos, muchos beneficios y tiene el acompañamiento personalizado, que yo nunca he hecho esto, nunca he hecho esto. O me compran el acompañamiento personalizado o me compran el programa. Este programa, y si por aquí hay personas que lo han comprado, que lo han cotizado, ellos saben que este programa, cuando es directamente conmigo, tiene un costo de $1,600. Las personas que yo les mostré en pantalla pagaron $1,600 para tener esos resultados, para erradicar los ataques de pánico, para sentirse seguras. Ellos pagaron $1,600 porque esas sesiones eran conmigo. Y en ese orden de ideas, ese acompañamiento personalizado con psicólogos expertos, yo te lo quiero regalar porque estas personas lo lograron con la metodología, con el contenido pregrabado, pero yo sé que de pronto cuando uno es ansioso, uno dice, no, pero ¿qué tal yo compré el contenido pregrabado y de pronto no lo vea, de pronto no lo termine? Por eso quiero que tengas el acompañamiento personalizado con psicólogos expertos, sesiones 1 a 1. Una sesión con mi equipo de psicoterapeutas está en $55, una sola. Yo les estoy dando 10. Les estoy dando 10 sesiones. 10 sesiones por un ticket de solo $500, que incluye todos los bonos. Entonces aquí tenemos dos opciones. Agarran todas las técnicas que les di, que estoy segurísima que les va a funcionar. Si tomaron lápiz y papel, si las ponen en práctica, les di paso a paso, les expliqué la sintomatología, les di todo, les di absolutamente todo. Entonces tienen la opción de hacerlo solos, de aplicarlo, digamos, como dentro de su ritmo, dentro de su dinámica, o hacerlo con nosotros y ser de nuestros casos de éxito y hacerlo con el equipo profesional directamente con nosotros. Aquí hubo algo que me hizo falta, pero ya el equipo me dirá si lo decimos mañana. Hay otro bono que por primera vez también lo voy a dar. Entonces, en ese orden de ideas, se pueden llevar todo lo que les mencioné por $500. En pesos colombianos es 2 millones algo. Y muy importante, si ustedes quieren ser de las primeras personas que entren a Mente en Calma, que es el programa, tienen que estar en el grupo VIP de WhatsApp. Aquí les dejo el código QR, también se los vamos a mandar por los grupos de WhatsApp. Las personas que están en el grupo VIP van a tener la posibilidad de ser las primeras personas en comprar el programa Mente en Calma. Y si ya me sigues desde hace tiempo, sabrás que las primeras personas que compran siempre van a tener unos beneficios adicionales porque yo premio las personas que confían en mí y lo premio con ciertos bonos de forma adicional por el compromiso que ustedes tienen. Entonces van a tener la posibilidad de tener las primeras personas, solo las primeras personas, de tener unos bonos que nadie más va a tener. Entonces, únanse al grupo VIP si ustedes quieren ser de las primeras personas. En este grupo VIP también les voy a dar otras herramientas que no se los mencioné a las demás personas, pero por estar en el grupo VIP, por estar interesados en Mente en Calma, podemos hacer como todos esos privilegios. Al unirte al grupo VIP, puedes ser de las primeras personas en entrar en el programa. Es mi programa más transformador. Las redes sociales, si tú me sigues todo el tiempo, ¿cuándo abres el programa? ¿Cuándo abres el programa? ¿Cuándo abres el programa? El programa no se podía abrir porque yo solamente tengo 2 manos. Entonces yo solamente podía atender máximo 10 personas. Ahorita podemos atender más porque lo va a hacer mi equipo de profesionales. Entonces, únanse al grupo VIP.
para que puedan ser las primeras personas en aprovechar esta oferta. Miren, si ustedes han cotizado, ustedes saben que esto realmente es un regalo, porque cuando compran el ciclo trasciende, hay como un descuento, el solo ciclo trasciende de las 10 sesiones, todos nuestros pacientes pagan $430. Aquí por 500 vas a recibir todos los bonos, vas a recibir el programa y aunque mi equipo no me lo puso acá, hay otro bono para las primeras personas que compren, que ya mañana lo vamos a hablar, que ese no se va a volver a repetir, porque eso hace parte de mi tiempo, de mi metodología, que vamos a estar como en vivo y otras cositas que vamos a profundizar mañana. Eso no se vuelve a repetir por el tiempo. Entonces es momento de que lo puedan aprovechar. ¿Listo hasta ahí? Entonces, en ese orden de ideas, lo prometido es deuda. Vamos a aplicar el sorteo. Recuerden que mañana también vamos a tener otro sorteo. Dependiendo cómo esté la dinámica, mañana podemos hacer una o dos personas, pero hoy vamos a regalarle una sesión 1 a 1 con mi equipo para que podamos hacer esa evaluación profunda, ¿cierto? Podamos aplicarle el protocolo que nosotros tenemos y se las voy a regalar con mucho cariño. Entonces, espero que hayan comentado para hacer el sorteo. A ver, vamos a hacer aquí el sorteo. Bueno, pero antes de hacer el sorteo, no se me vayan porque la idea es que la persona ojalá esté aquí. Mañana, mañana Mañana vamos a ver la metodología ITA, paso a paso cómo es la metodología que nosotros trabajamos, cómo hizo que yo pudiera salir de un episodio depresivo tan fuerte, porque las técnicas tradicionales no funcionaban, eso lo vamos a ver mañana. Y para las personas que hayan estado la primera, la segunda y la tercera, les voy a dar un recurso que solamente mis pacientes tienen. Entonces, mañana también nos vemos y recuerden que mañana también vamos a hacer otro sorteo. Entonces, vamos entonces por acá con el sorteo. Espero que hayan participado. A ver, voy a abrir acá el post. Bueno, si mi equipo que me está escuchando me ayudan publicando la imagen que está pendiente. En la siguiente imagen vamos a hacer la misma dinámica mañana. Si de pronto ahorita no ganan, mañana pueden volver a participar. Entonces van a comentar cómo les parecieron las técnicas, cómo les pareció esta siguiente clase en el último post que ahorita estará subiendo mi equipo. Y mañana pueden volver a participar en una sesión si no ganan ahorita. Recuerden que es una sesión individual con nuestro protocolo. Nosotros mismos los vamos a evaluar. Les vamos a dar como esos rasgos que necesitan trabajar con su historia de vida y con la de nadie más. Entonces, vamos con el sorteo. Vuelvo a repetir, si no ganan ahorita, mañana pueden volver a participar. Listo, entonces voy a dejar de compartir pantalla para hacer el sorteo. Espero que la persona esté aquí, porque sé que hay personas que lo ven ya como en diferido. Listo, dejar de compartir. Listo. Entonces, tenemos, a ver, son 185 mensajes. Aquí están todos ustedes. Entonces lo que voy a hacer es bajar, 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 y luego lo vuelvo a subir y al azar donde quede. La persona que gane, ojalá que esté acá, me tiene que escribir por en Instagram y decir yo soy la persona ganadora para que nosotros le asignemos el psicólogo o psicóloga y listo. 1, 2 y 3. Aquí dice yami.wood0212. Yami, aquí le voy a tomar pantallazo, es la persona que se ganó esa sesión 1 a 1 con mi equipo. Me tiene que escribir desde ese usuario, no me puede escribir desde otro.
porque si no me escribes desde ese usuario, pues finalmente no te podemos dar la sesión personalizada y pues tendríamos que, si no apareces mañana, es decir, si tú no estás viendo esta sesión ni la viste en diferido, mañana nos toca volverla a dar. Entonces, ya mi punto, Wood012, por favor, escríbeme por WhatsApp, soy la feliz ganadora, el feliz ganador, no sé si tu usuario es de hombre o mujer. Ay, qué triste, no tengo Instagram, no, y es que sí o sí, yo prometí que la rifa iba a ser por Instagram. Mañana, el día de mañana, vamos a volver a hacer una rifa. Si la persona no aparece, volvemos a rifar ese cupo, ese espacio, lo volvemos a rifar. Entonces, participen en el último post para que mañana vuelvan a estar como dentro del sorteo. Si en el último post hay menos comentarios, pues van a tener más chance. Y me pueden encontrar como psicóloga Juliet Vélez en Instagram. Y listo. Terminamos entonces por el día de hoy. Mañana vamos entonces a ver la metodología ITA. Piénsenlo del programa. A veces nosotros tenemos como las oportunidades en la mano y a veces la ansiedad no las deja ir. Piensen también en qué tanto les ha robado a ustedes la ansiedad y si quieren que eso les siga dejando como robar su paz. Eso también es decisión de ustedes. Hay una frase que dice Margarita Pasos y es que no hay mejor inversión que tu mayor activo. Y el mayor activo que nosotros tenemos es lo mental, porque la mente o nos lleva a ciertos puntos o nos estanca. Entonces, en ese orden de ideas, tomar acción hace parte de sus decisiones, pero dejar de tomar acción, eso también trae unas consecuencias y pues ya cada uno lo podrá decidir. Me encantó verlos y verlas. Esta clase se nos fue un poquito más larga. Mañana habrán más tiempo para que tengan de pronto preguntas, dudas, comentarios. Y mañana nos vemos en la última clase y vamos a tener más espacio para preguntas. Les mando un abrazo y que pasen una feliz noche.